Retomemos pues el tema del día de hoy. El día de hoy se denomina Quítense cuando salgas y la narrativa bíblica nos dice, ahí en el formato que tenemos, nos dice lo siguiente en el capítulo número 21 del libro de Deuteronomio, encontramos una instrucción que es interesante. Desde luego, no se nos olvide que cuando estamos leyendo Deuteronomio es muy rico en mandamientos e instrucciones. Tiene muchas innovaciones, tiene muchas aportaciones. Hay muchos mandamientos que no los vas a ver en Números, Levítico, Éxodo, no lo vas a ver. Se cree que, como dicen algunos, son más de 70 mandamientos nuevos que ya lo hemos hablado. Y si echamos un panorama así rápido, una vista rápida de qué encontramos, de hecho se va a dar cuenta que no hay orden. Todos los mandamientos es un rebrujo. No hay un orden sistemático de este tema, luego de este tema y de este tema. No existe. Está así, como dice, arrecholado mandamiento tras mandamiento de temas variados. Algunos de ellos, como lo puse aquí en Deuteronomio 21:18, dice, si un hombre tiene un hijo rebelde y díscolo o contumaz, no, y que no escucha la voz de su padre ni la voz de su madre, y que castigado por ellos, no por eso, tampoco les escucha, su padre y su madre le agarrarán y le llevarán afuera donde los ancianos de la ciudad a la puerta del lugar. Y el texto viene diciendo que ahí se le debe de sancionar. Ya, ahí está grave la película. No se ha aplicado nunca en el texto bíblico, nunca hemos aplicado esto, de que se sancione al grado de la pena capital. Nunca. Pero no se aplica a niños. Estamos hablando de un borracho, un adulto que es necio y anda avergonzando a todo su clan, toda la familia. Acuérdense, en aquellas épocas eran clanes familiares. ¿No? No es como hoy en día. La familia pues se multiplica, se casa y se va el hijo, se va la hija. En aquel tiempo todos vivían juntitos. ¿Ok? Y había una forma de respeto al patriarca, al líder de ese clan familiar. Si se desborda, tenía que ser llevado a los jueces y sancionarlo en vista de todas las personas porque estás avergonzando a un clan familiar. No tenemos evidencia bíblica, ni yo que de sepa histórica, en relación a ello. Hablaremos hoy acerca de cómo textos como estos han generado debates con el tiempo, al grado que hubo un debate muy interesante entre los saduceos y el Mesías Yeshua. Incline su rostro. Más adelante en el capítulo 22 dice, si ves extraviada alguna ganado, algo, cualquier cosa que sea de tu vecino, no vayas a salir, que Dios te bendijo. Tienes que proteger a ese ganado. Si remontémonos a aquellas épocas, cuidemos, ¿verdad? Hasta que sea reclamado. Si no hay reclamador, esperamos hasta que vea que vengan por él y dice, lo alimenté, lo cuidé, aquí está, este es tuyo. Por eso los animales se marcan, porque a los animales agarran rumbo, ¿eh? Y de repente se escapan. El delito que creo que se llama abigeo, se llama, ¿no? El delito por robo de ganado. Es bien penado. Y en país, en este estado, desde luego, en el siglo XIX era penado con la muerte. Los famosos vaqueros que se roban el ganado, eso que dicen de cowboys, los cowboys, ese término que hoy se usa de manera bonita para los Dallas de Texas, ese término nació para unos ladrones de ganado. Los vaqueros de aquel tiempo eran llamados cowboys, ¿va? Y eran como despectivo. Ya no es. Ahora usa cowboys, somos de los Dallas. ¿Ok? Pero vean de dónde viene el trasfondo histórico, por si no sabía, de los cowboys. ¿Ok? Entonces tenemos que tener cuidado si encontramos algo, dice el mandamiento. En la actualidad es igual, usted tiene que tener identidad, cuidado, porque si se encuentra en la cartera de alguien, no podemos llegar a quitar la identificación, vamos, la licencia, tarjeta de seguridad, todo esto, y el dinero me lo quedo. No, hay que buscar, bendecir a la persona, decirle, encontré sus documentos,
No había dinero, qué cosas, ¿no? No, no voy a hacer eso. La mujer no llevará ropa, dice en el capítulo 22, versículo número 5, de hombre, ni el hombre podrá vestir con indumentaria de mujer. También ya hemos hablado que la vestimenta de aquellos años es muy diferente a la vestimenta de nuestros días. O desde luego ha habido denominaciones que le dicen a una mujer, usted no puede llevar pantalones porque el pantalón es del hombre y el hombre, si usted los usa, usted está cometiendo un pecado. Ejecútenla. No. De hecho, la indumentaria antigua nada tenía que ver con esta percepción que tenemos. Hace poco les decía, ¿no? Vean la comunidad de los tarumara, la vestimenta de un tarumara tradicional de un hombre. No usa pantalones. Es un calzoncillo especial, pero usa un vuelo de una ropa, ¿no? Que uno podría decir es falda. Entonces, no, no es nada que ver. Todos podríamos decir que hay un consenso generalizado de que está hablando en el sentido que hoy podemos entender de lo que es la, se quiere aparentar algo que no es su género. Un, un hombre no es mujer, una mujer no es hombre. Eso es. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de hecho eso dice el texto más también cuando lo encontramos, no tendrá una relación un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. O sea, eso, por eso se puede entender que se está refiriendo en este sentido. Yo en ese sentido no me meto, también trato de no meterme en esa área de su vestimenta. No me, yo siempre pienso que el día que se quiera meter con mi vestimenta va a ser cuando usted me compre la vestimenta. Usted vístame, manténgame y con mucho gusto le hago caso. ¿Ok? Mientras, pues, lo bueno es que esto podemos suprimirlo en mis videos, los corto. En el versículo 8 del capítulo 22, cuando construyas una casa nueva y tengas un doble piso, hazle un pretil, hazle un barandalito. No seas irresponsable porque se te puede caer tu nieto, tu hijo o alguien y no digas, pues, ¿para qué se cayó? Dice, ¿hasta dónde llega el mandamiento de decir precauciones? Por eso le digo que los mandamientos que encontramos aquí son muy diversos, muy, pero nada que ver, no están agrupados, más bien están así todos compartidos. En el versículo 19 dice, no prestarás a interés a tu hermano algo de dinero y le digas, me vas a deber tanto, y son 30 más 30 más 50 y ahora son 100%. Dice, no, no hagas eso. A lo mejor alguien que no estudió nada así, pues, cómpale un interés. No seas usurero, perdón. No andes de mezquino, ¿verdad? Si te está pidiendo alguien de tu hermano en la fe, tu familia, oye, es tu hermano. Imagínense que usted le diga a su hermano o a su hermana carnal, ¿verdad? Cuando le digan, préstame unos 200 pesos, ¿no? Sí, claro, me los pagas, son 300. Si eso lo haces a tu sangre, imagínate al otro, ¿verdad? Y entre nosotros como hijos de Dios, también preservamos eso, ¿no? Decir, cuidado de no sé, si alguien le pide dinero, yo le pido dinero, entendemos de que es bajo una responsabilidad, que también debo de pagar, ¿no? ¿Se acuérdate que hay un mandamiento que debes de pagar? Nada de que me bendijo el Señor por medio de usted y muélese usted. Mira qué bonito, ¿no? No, tampoco podemos llegar a ese nivel. En el versículo 21 del capítulo 23, si haces un voto al Señor, tu Señor, no tardes en cumplirlo, ya lo hemos leído en otra ocasión, está también igual en el libro de Eclesiastés 5, cúmplelo. O mejor no digas nada, nadie te está obligando. Lo que vas a hacer, hazlo. No digas, me voy a comprometer, Señora, que voy a diezmar el 20-30% más. Nadie te pide eso. No. Me voy a comprometer, Señor, que esta vez voy a llegar temprano. Y luego, si siempre llegas tarde a todos lados, mejor hazlo. No sabes llegar temprano donde te pagan, menos aquí, ¿verdad? Que vaya, se yo eso, pero es la realidad. Porque sí, cuando van a trabajar, le quitan, cuando hay, le quitan el bono de puntualidad. Y a veces somos más puntuales allá que en otras cosas, ¿eh? Bueno, ya me quitan con 400, 500 pesos, tan locos. No morirán, versículo 24-16, no morirán los padres por culpa de los hijos, ni los hijos por culpa de los padres. Cada cual será responsable de sus actos. Si el hijo dice, es que yo soy así porque mi madre y mi padre así me hicieron,
Never. Eso no es cierto. Mi papá en una ocasión así me parece que mi papá una vez argumentaba conmigo, es que los hijos de tu hermano Fernando, son irrespetuosos, es porque sus padres. Se le volteé la tortilla a mi papá. Ay, papá, si eso es así, ¿por qué yo no fumo ni nunca he tomado como tú? Casi ahogaba. No es culpa del hombre si su papá fue esto. Ahora yo me voy a argumentar. Puede ser influenciado, sí, pero uno es libre de cambiar de rumbo, hermanos, ¿eh? Uno es libre, uno es libre. Entonces, había argumentos, porque de hecho lo vemos en los profetas, ¿eh? En que Israel se llegó a excusar con esto. No, es que mis padres fueron rebeldes, así somos nosotros, dice Dios. No, 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 no. Déjate esas locuras, ¿eh? Déjate esas locuras. Véalo en el libro de Ezequiel, capítulo número 3. La inquietud de los saduceos. Hagamos una pausa para trasladarnos a los evangelios. En los evangelios encontramos un interesante debate de uno de los grupos de aquella época que se respondía al nombre de los saduceos. En la Biblia usted va a encontrar grupos de confesión de fe, o sea, cada quien tiene su interpretación. Los fariseos, que los académicos dicen que eran un poco más de corte laico. Los saduceos, que eran un poco más de corte religioso, más religiosones, más cerraditos. Hoy podríamos decirle un poco más fanatizados y menos al debate. Había escribas, había herodianos. Sabemos grupos de interpretación, cada quien con su planteamiento. En los evangelios vemos un caso así, donde escuchan que alguien trae una enseñanza que no es acorde a la de ellos. Y ellos entonces van y buscan al Mesías, a Jesús. Vamos a poner en términos, porque habrá gente en ese tiempo que puede entender que no todos creían que Jesús era el Mesías o Yeshua. Y van y buscan a alguien que dicen, ese es un maestro, anda enseñando, anda enseñando. En el en Marcos 12, versículo 18, encontramos a ese grupo que va y curioso, con la intención de responder a vacíos o ellos tratar de ver qué piensa él, a ver si es cierto que sabe, o como podrá alguien decir, poner a prueba su conocimiento, dice lo siguiente: se le acercaron unos saduceos, esos que niegan que haya la resurrección, y le preguntaron. Hagamos una pausa. Los saduceos era un grupo que era más pragmático. Para ellos, cuando alguien nace, crece, se desarrolla, se multiplica, muere, se acabó todo. Ya, no hay más. No existe la resurrección en el saduceísmo. No, se acabó. No existe. Sin embargo, el grupo opuesto a ellos, los fariseos, decían, no, sí hay una resurrección. Y ahorita vamos a ver por qué es importante la creencia de la resurrección en el judaísmo. Así es que dice, vamos a preguntarles sobre esto. Maestro, versículo 19. Moisés nos dejó escrito que si muere un hermano de alguno y deja mujer y no deja hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Yo creo que usted vio esto en la parashá de esta semana, por eso lo incorporé. Porque aprovechando esta lectura, los saduceos, ok, Dios dice a Moisés, Moisés, cuando tú veas a una familia numerosa y se casa el hombre con una mujer, pero algo infortuno le pasó, como el caso de la historia de Ruth. ¿Se acuerda de Ruth y de Orfa? Unas moabitas que se casan con unos judíos y se murió el suegro, los hijos y se quedaron viudas. Y les dice la protagonista secundaria de esta historia, pues váyanse a su tierra con sus parientes, a su pueblo, a sus dioses, porque yo ya no tengo otro hijo, como dice el mandamiento, para darles otro hijo. Ya estoy de edad, no tengo posibilidad de tener más hijos, váyanse para allá.
A esa ley se le conoce la ley levirática, donde para preservar el clan, ¿te acuerdas? Es muy importante, el clan, para preservar el clan y no se perdiera la idea de ese hombre de hacer una familia, es entonces que dice, a ver, había 7 hermanos, el primero se tomó la mujer, luego murió, se vino y se casó con el segundo, se murió, luego el tercero, el cuarto, el quinto, el séptimo, y se murieron. Esta pregunta, para mí se me hace una pregunta muy válida, como es el caso de ahorita que decíamos, ¿de dónde tuvo Caín esposa? O sea, son preguntas retóricas, pero válidas, buenas, porque ellos pensaron que tenían la respuesta, pero su misma pregunta les confrontó a una realidad. Desconocen. Así es que, a ver, en un escenario hipotético y exagerado, ya ¿cómo exageramos todo? Entonces, cuando tú me dices que no debo de comer puerco, si me corren el trabajo y me corren en el mundo y nada más hay un puerco caminando aquí frente a mí y no hay más gallinas, no hay nada, no más que un puerco aquí frente a mí, un hermoso lechoncito babeando. Para mí es una señal de que dice, come, mata y come, Pedro. Bueno, Sergio, mata y come, Sergio. Allí va la Whataburger. O sea, nosotros así somos, ¿no? Exagerados. La gente que me hizo así. Entonces usted me está diciendo que si algo pasa, ya así, 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 así. Entonces no puedo, me voy a morir de hambre. Tengo que a veces que responderle, ¿verdad? ¿Ya se encuentra así? Porque yo que sepa, traga lo que quiera. ¿Ya se encuentra así? Sí, sí, ahorita que puedes comer de todo en el ESMA, en Soriana, donde vas tú más común y agarras esta carne, esta no, esta sí, así. Es fácil cumplir este mandamiento. ¿Cómo le va a hacer cuando sea más difícil? Entonces, estos plantearon de manera, yo pienso que muy inteligente. Oye, pues que no lo entendemos. No creemos en la resurrección porque si consideramos que un hombre tiene esto que casarse con alguien y luego se muere y luego se queda la mujer viuda y según la ley de Moisés, lo leímos en esta parashá, en Kitese, entonces dice que debe de entrarle en funciones el hombre siguiente, tiene un hijo, se retira y la deja con su hijo y ese debe de poner el nombre de su hijo. ¿Dónde lo encontramos? Más adelantito, en Deuteronomio 20, versículo 25, capítulo 25, 5 y 6. Si unos hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del difunto no se casará fuera con un hombre de familia extraña. Su cuñado se llegará a ella, ejercerá su levirato tomándola por esposa y el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto. Entonces, ¿cuál era la idea? Preservar esa familia de ese varón. ¿Qué decimos hoy cuando muere un jovencito? Y ya no fue a la escuela, ya no vio cómo crecen los demás, ya no va a tener hijos, ¿verdad? Entonces, lo que podemos ver que hay un deseo de preservar el clan de ese hombre y de su esposa que quedó viuda y algún día se multipliquen. Y no se olvide ese varón. Hay una cláusula que dice, y si no quieren responder, le quitas la chancla y le vas a llamar. Ay, usted ve si usted le da risa, ¿verdad? Ay, te doy hasta las botas, ten si quieres, va. Yo no quiero nada contigo. Pero en aquel tiempo era mal visto. Ve al caso de Ruth. Lea a Ruth cuando se vaya a su casita y va a entender por qué este concepto. Y por qué el personaje, cuando la mujer va y se mete a una tienda, le dice: Espérame, no puedo. Hay un hermano primero que yo. Él necesita reclamarte. Si él no quiere, luego entonces yo tomo la posesión. Ese es un claro precioso de lo que es este caso. Lea, está interesante. Por eso digo que la Biblia es hermosa, hermano. Regresemos a Marcos, pues. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Y esa es la pregunta, ¿eh? Nosotros no podemos creer en la resurrección porque si aplicamos este texto, luego entonces en la resurrección si existe, ¿con cuál se va a quedar? ¿A poco ahí cuando va a decir la mujer, amén, tengo 7? Ni se huele.
Como dice el preciso, lo que diga mi dedito. Vean la respuesta, la cátedra, la enseñanza de alto nivel. Ese es nuestro maestro, este es nuestro Señor. Mire, Yeshua les contestó, no estás en un error, precisamente por esto, por no entender las escrituras, ni no entender el poder de Dios, no estás en un error. Obviamente ellos pueden haber dicho, ¿cuál? No, no es posible. Pues cuando resuciten los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido. Ya no existe el concepto de género, masculino, femenino. Vas a procrear. No existe eso en la mentalidad hebraica. No existe. Es otro estado. La respuesta de nuestro Señor les dice lo siguiente, no, no, no va a ser así, hoy no, ya no es ese fundamento. Y acerca de que los muertos no resucitan como ustedes creen, no, dice lo siguiente, ¿no habéis leído en el libro de Moisés? ¿A qué se refiere el libro de Moisés? O sea, a la Torá, ¿no? A los 5 primeros libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. A esos 5 libros, el judaísmo enseña, son los 5 libros de la ley. La Torá, los libros de Moisés. Que los haya escrito Moisés es cuestionable. No todo, porque como le puso ahí que se fue y se murió allá en el monte. No, no va a poner eso, ¿no? Aunque hay ramas judías que dicen que él puso todo. Y me voy a ir al Nebo y allá me voy a morir y quién sabe. No, eso no es cierto. Okay. Eso es tratando de darle explicación a algo que no se puede en el texto bíblico. Lo más natural es que alguien le siguió, posiblemente Josué, ¿no? Josué. Entonces dice, ahora, ¿no has leído acerca del libro de Moisés en la zarza como Dios, cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de Abraham? Cuando Dios se revela, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Castañeda. Ay, qué lindo soy eso, ¿eh? Sí, porque ahí tiene que acomodarse usted y yo, hermano. Acomódese en el paquete, porque pues, yo no soy tonto, ¿no? Yo me hago del lado positivo. ¿Qué nunca has escuchado cuando Dios dice yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, porque si dices que no hay esperanza, entonces ahí están muertos y ya no hay nada, ya no hay nada. No, Dios, en el judaísmo, Dios es un ser eterno. No como las filosofías, como ahorita hablábamos, o las concepciones de los hititas, de los griegos, de los dioses que morían. Vean, por eso digo que la percepción judía es muy revolucionaria, porque los griegos creían que sus dioses se peleaban y se mataban. Igual que aquí, nuestra concepción prehispánica, también así se leía que cuando Huitlaco iba a tener a sus hijos, tuvo sus hijos, 400 hijos, y que vieron que iban a hacer Huitzilopochtli, iban a matar al que naciera. Eso es lo que dice la fábula prehispánica. Entonces nació un guerrero, Huitzilopochtli, y venció a sus hermanos y triunfó. La percepción de las culturas paganas, hay una temporalidad de los dioses. Los profetas decían, no, Dios es eterno. Y si le habla a Abraham, a Isaac y a Jacob, entonces algún día van a resucitar, porque si no van a vivir nunca más, pues ¿para qué andan citando muertos? No es Dios de un Dios de muertos. Y luego dice el texto, que no está aquí agregado porque no me da espacio, que la respuesta dejó aturdidos a los saduceos. Caray, no lo habíamos pensado. Pues sí, es cierto. Si ya no son, ya no existen, no van a existir, ¿qué caso tiene que le diga yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob? Yo soy Dios de muertos. No, no tiene caso. Tanto así que el versículo 22-33, la gente se maravilla. Dice entonces, al oír esto, la gente se maravilló de la enseñanza. Tiene razón, no la habíamos pensado. Es tan sencillo. Una pregunta retórica básica sirvió para decir,
Tiene razón. ¿Por qué siempre está defendiendo Dios a todos los suyos a lo largo de todo el texto bíblico, de todos los que murieron? Tiene razón. La doctrina de la resurrección es tan importante en la fe judía que el gran exégeta judío Maimónides, que del siglo XII, siglo XIII, que buscando hacer un código de fe, ¿qué creemos los judíos? Es más conocido como Rambán. Dice, voy a poner 13 principios de fe. Estos 13 principios es la base de todo judío. Entre los 13, el 13º es, todo judío cree y debe de creer en la resurrección. Es uno de los más grandes filósofos de la fe judía. Llegó a decir, tienes que creer en el Mesías, tienes que creer en esto, tienes que... Algún día se los platicaré. Pero el 13º dice, un judío debe de creer en la resurrección. Sí, pero aquí viene la pregunta, ¿basado en qué? Sí, porque está bien lo que él crea, pero ¿en qué? ¿Por qué los saduceos sí no creían y por qué los fariseos sí creían? ¿Qué miraban los fariseos que los saduceos no miraban? Y aquí les puse solo unos cuantos porque también no me da espacio. Para llegar a tal planteamiento, sin duda, ha de haber leído los textos siguientes: Maimónides, los fariseos. ¿Por qué creían en la resurrección? No olvidemos, por cierto, de hecho creo que sí, aquí viene, que el personaje que usted conoce como Pablo, Saulo de Tarso, Rab Shaul, era un judío y dentro del judío era un fariseo. Y ahí lo tenemos en esos textos. Así es que vamos a ver algunos textos que demuestran por qué algunos decían, entre esos el Mesías, Yeshua o Jesús de Nazaret, por qué decían, hay resurrección, pues ahí está escrito. En el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 19, expresa lo siguiente: revivirán tus muertos. Esa frase, revivirán tus muertos. Revivirán tus muertos. Ya si no lo entiende, tus cadáveres resurgirán. Ya si no lo entiendes, más claro no se puede, ¿verdad? Despertarán y darán gritos de júbilo los moradores del polvo. Bien, más claro no se puede. Porque rocío luminoso es tu rocío y la tierra echará de su seno las sombras. Hay una creencia muy bonita entre el judaísmo. Cuando se refiere a Dios siempre a ese término rocío. Siempre lo usan, basado en este texto, significa resurrección, rocío. ¿Por qué? ¿Cómo logramos que una semilla resucite? Porque usted mete una semilla seca, usted no mete un arbolito, generalmente, usted mete una semilla seca, la sepulta, la tapa y le echa poquita agua. No va a ser como yo que le atasqué una tanta agua que la ahogué. Le echa poquita, le rociamos poquito. ¿Por qué? O sea, estas son figuras, ¿eh? ¿Por qué? Porque la semilla, cuando perciba los elementos naturales, la tierra, los ingredientes, el agua, lo que va a hacer es que va a haber un cambio y se abre y empieza a emerger hacia arriba. En el libro de Daniel, capítulo 12, 2. Muchos de los muertos en el polvo de la tierra se despertarán, unos para vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. Eso es lo que dice el texto. Así hay muchos. Rab Shaul, que según en el libro de los Hechos 23, versículo número 6, dice, yo soy fariseo, fariseo de fariseos, hay versiones que dicen, soy fariseo de cepa, otros dicen de hueso colorado. Este hombre que era adoctrinado bajo la formación farisea, abordó este tema en Primera de Corintios, capítulo número 15, cuando se le pregunta también, y con respecto a lo que me han cuestionado, ¿cómo van a resucitar los muertos? Permítanme explicarles. ¿Cómo enterramos una semilla?
Luego la enterramos, la preparamos y así. ¿Y luego qué fue lo que pasó? O sea, usa las mismas figuras que ahorita acababa de explicar. Y entonces llega a expresar en el capítulo 15, 35, ¿con qué cuerpo vuelven a la vida? Cuando usted lee este pasaje, se sorprende de cómo desarrolla Pablo esta parte. Y cito, pero el día alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica sin que antes muera. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Se abre, no va a salir la misma semilla. Es una metáfora. No siembran la semilla y salen semillas. No, sale nuevo, desnudito. Se abre, se desnuda porque se está botando, se sale de su caparazón, se desnuda, sale algo nuevo, fresco, limpio. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a la semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres y otra carne es la de las bestias y otra investidura carne es la de los peces y otra es la de las aves. Hay cuerpos celestiales, cuerpos terrenales, pero una es la gloria de lo celestial y otra es la gloria de lo natural. Esto es temporal, tiene su gloria, tiene su proceso, tiene su evolución. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, se pudre, se siembra en corrupción, se siembra en deshonra y luego dice, resucitará en gloria. Si usted sigue leyendo este pasaje, la aportación que Pablo da acerca de este cuerpo es muy diferente, con cualidades distintas en relación a la limitancia que tenemos. Hoy es temporal, hoy es necesario para podernos procrear, tener familia. En aquel cuerpo no es así. Usted puede leerlo, obviamente, en este capítulo. En un momento, en un abrir, en un cerrar de ojos, dice en el versículo 52, a la final trompeta dice, los muertos van a ser resucitados. Eso no hay duda. Incorruptibles. Si naciste con alguna lesión que te dejó físicamente por toda tu vida, eso no lo vas a tener. Si te moriste por alguna enfermedad o algo, estabas de vejez, eso no lo vas a tener. La semilla te da un ejemplo. Está seca, fea, sin chiste. Se abre y sale bonita, rama. Nada que ver. Usa esta figura. En cuando esto corruptible, esto se haya vestido de lo incorruptible, entonces lo mortal habrá cambiado a algo que es inmortal y será sorbida la muerte. Esta figura que Pablo llega a decir, dice, ese cuerpo es tan diferente que no pierde identidad. Porque hay gente me ha preguntado, ¿y yo cómo voy a saber cuando esté Moisés a mi lado? Abraham. Porque también Yeshua le llegó a decir, ustedes estarán excluidos, pero habrá un tiempo cuando estén sentados Abraham, Isaac y Jacob y ustedes estén excluidos. ¿Cómo sabremos eso? ¿Cómo? El texto que tenemos es que estos aportadores de información dicen, nosotros seremos liberados. Nuestra mente ya no va a ser lo que estudio, lo que me esfuerzo, porque ya en el tiempo ya no tenemos esa limitancia. Mi formación natural es crezco, perdón, voy a nacer, se empieza a procesar mi capacidad intelectual, mi cerebro, y empiezo a captar información por medio de mis cinco sentidos, y luego empiezo a llenar mi cerebrito, a saber, a poner todo, estudiar, educarme. Dice, no, tendrás el conocimiento como los ángeles. Ya olvídate de eso, vas a saber quién es cada quien. Lo que no conocías, ahora lo vas a conocer en su tiempo. Y entonces llegaremos a ser como los ángeles. Y es cuando le dice al Señor, los ángeles intentan procrearse. Que hay filosofías que creen que bajaron los, los ángeles y tuvieron hijos, sobre todo en el libro de Enoch, que lo tengo yo. Bueno, tengo los tres libros de Enoch. Me falta el cuarto, no está incompleto.
Pero en el libro de No llegan a decir, ¿no? Bajaron los vigilantes, los ángeles, tuvieron relaciones sexuales con las mujeres y ahí nacieron gigantotes de unos como yo. Ujú. Puta, ajá. No, 1500 metros de altura, imagínense. Algún día se los traigo para que lo vean, ¿eh? El libro de Enoch. No, no, los gigantes no caben aquí. ¿No quieren que traigan los gigantes? Entonces la esperanza, y termino con esta pregunta que viene ahí para finalizar, hermanos. Piensen la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante la concepción de la resurrección? ¿Por qué es importante la resurrección? Porque si pensamos en la no resurrección, no existe. Podría llevarnos a una actitud de simplismo y de fatalismo, como a veces lo llegamos a ver en el libro de Eclesiastés. Todo es vanidad, todo es vacío. Si no hay resurrección, hermano, ¿sabe que no vale la pena creer en nada? Pablo llega a decir en 1 Corintios también número 15, si no hay resurrección, tampoco resucitó el Mesías. Y si no hay resurrección, ¿qué andas predicando? Todos nos vamos a morir y se acabó, no hay nada, hombre, no hay nada. Ahí los gusanos se van a alimentar de ti. No, la perspectiva hebraica siempre es, no acaba. Yo les decía, los más grandes pensadores no religiosos cristianos o no religiosos judíos, los más grandes pensadores llegan a decir, es imposible concebir todo esto y no hay un Dios. Es imposible. Y si hay un Dios eterno, luego entonces puede haber esperanza después de la muerte, en el inframundo, en el más allá. El judaísmo lo tiene una visión diferente. Hay esperanza. ¿Y sabe cómo lo cierra Pablo? Tan la tenemos certera, pero tan certera. Nosotros no predicamos a un muerto, predicamos a alguien que nos consta que lo vimos. Lo vimos. Puede decir la tumba, no está. No solamente eso, hasta a mí se me reveló, decía Pablo, hasta a mí se me reveló. No fui de los primeros, pero tuvo a bien revelárseme a mí. Lo pude percibir, lo pude oír. Fue impactante, es algo ser, no puedo explicarlo. Pero de que él vive, no tengo la menor duda. Y si él tiene un cuerpo como ese, ay, ese me espera a mí. Ese le decía a Pablo, ese es un cuerpo de gloria, ese me espera a mí. Así es que sí, me voy a tener que pasar. Soy humano, me voy a morir algún día. La fe de Pablo era tan hermosa porque como fariseo sabía, y dije esto como fariseo porque una es el conocimiento de transferencia, me enseñó mi maestro, sino de verlo. Wow, por eso dice, por eso los discípulos, usted los ve como muy cohibidos. Ay, no, ay, cuando fue detenido nuestro Señor, tú, Pedro, andabas con ellos. Yo ni lo conozco. Pero si hablas igual que él, no, pues es que así hablamos los del DF. No, 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 no. Chale. Pero nomás resucitó, nomás lo vieron, nomás lo palparon, nomás lo oyeron, hermano, y dice, no, hombre, se llenaron como con poder. Dice, no, hombre, de aquí soy. A ese yo me refiero que a ese yo predico. A ese yo predico. A que la gente podrá decir lo que quiera, pero yo digo, es que él ha demostrado que es verdad. Y si él dijo, vencerás, vencerás. Y así como en vez de un cuerpo que yo tengo, tú lo tendrás. Por eso le llama Pablo. Él es el primer Adán, vino y luego vino el segundo Adán, un cuerpo especialote. Adán lo perdió. Era un ser luminoso. Lo perdió. El Mesías no. Por eso los apóstoles decían, a nosotros nos tocó presenciar cómo se transfiguró. Pero nos dijo, todavía no es tiempo que lo revelen. Mateo 17, todavía no es tiempo. Shh, guárdenselo hasta que después. Si nosotros lo vimos. Vimos a Moisés, vimos a Elías. ¿Cómo lo vieron?
¿Cómo supieron? A lo mejor uno podrá decir, bueno, les dijo el Señor, te presento a Moisés, te presento a Elías, puede ser, no sé, pero lo reconocieron. Finalmente, para mí, para un creyente en el libro de la Biblia, no se acaba cuando muero. Habrá una resurrección y un cuerpo diferente, como el de los ángeles. Y un cuerpo que dice, nunca más tendrás dolores, nunca más tendrás enfermedades, nunca más tendrás estos problemas, siempre serás, no va a haber llanto, no existe ya eso. Es felicidad, es hermosura. ¿Sabes qué vas a ver a tus parientes muertos? Inclina tu rostro. Padre eterno.